Buenas tardes. Es para nosotros siempre una alegría y un placer recibir la incorporación de nuevos colegas académicos, más cuando se trata de una académica titular que nos va a acompañar activamente y ahora en adelante en las actividades de la academia. Voy a dejar luego a nuestro colega, el académico Ricardo Sánchez Peña, que haga la presentación oficial. Simplemente quiero darles la bienvenida a todos quienes están aquí, colegas, amigos, familiares, autoridades, para esta ceremonia. Les cuento muy brevemente a quienes aún no lo saben, quiénes somos nosotros. Somos la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hemos tenido grandes discusiones aquí con el académico Ramos si somos la primera o la segunda academia de la Argentina de ciencias, pero estamos disputándonos gravemente con los de Córdoba, pero somos buena gente igual. Hemos sido fundados oficialmente en 1874 por Juan María Gutiérrez, que fue el fundador y primer presidente. Tenemos más de 150 años. Han sido y son miembros de nuestra academia, distinguidos científicos. Contamos con 15 premios Nobel y un premio Abel, creo que 2 ahora. No, 1 está bien. Entre nuestros miembros se cuentan también precursores científicos de muchísimas ramas, desde los ferrocarriles hasta las nanotecnologías, todo ese ámbito. Y nuestro rol hoy en día es el de ser los custodios de la ciencia y los impulsores de la ciencia. Estas cabezas pensantes que están aquí, estamos para también discutir entre nosotros el futuro del país, sobre todo en momentos que, como este, son bastante aciagos para el rol de la ciencia y el desarrollo. Quiero hacer mías las palabras que estamos discutiendo siempre esto, pero en algún momento durante la discusión de hoy de cuál es el rol de la academia en el futuro de las políticas científico-tecnológicas de Argentina que nos tienen que llevar al progreso, me acuerdo siempre, y en estas circunstancias me parece muy importante, de el ejemplo de Nehru, que fue el primer ministro de India después de su independencia, que ante las críticas que decían que India era un país pobre, que para qué iba a tener ciencia, Nehru siempre decía, solamente la ciencia es capaz de liberarnos del analfabetismo, de la desnutrición, de los problemas raciales, étnicos y éticos. La ciencia es la que nos lleva adelante y tenemos que ser buenos amigos de la ciencia para prosperar. Entonces, simplemente darle la bienvenida oficialmente a nuestra nueva incorporación y quería acompañar a todos hoy a que reflexionemos sobre el rol nuestro que tenemos como responsables de generar nuevos conocimientos y responsables de generar nuevas conductas en nuestra sociedad también. Sociedad del siglo XXI es imposible sin ciencia y tecnología. Así que bueno, pero hoy es un día de alegría, así que voy a apelar al académico Ramos para que nos sugiera si primero leemos y luego damos el diploma o primero luego leemos. Pero primero nuestro académico Ricardo Sánchez Peña va a introducir a nuestra nueva colega. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer, un honor presentar a María Inés a esta academia. La doctora María Inés Valla es ingeniera en telecomunicaciones, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata en marzo del 80. Recibió el premio Juan Sábato en el 79 al mejor promedio. Obtuvo el doctorado en Ingeniería en la misma institución en 1994 y su tesis versó sobre el control de motores de reluctancia conmutada. Su campo de actividad incluye la electrónica de potencia, convertidores electrónicos, energías renovables y accionamientos eléctricos. Entre el 98 y el 2019 fue directora del Grupo de Electrónica de Potencia y entre 2015 y 2019 investigadora superior de CONICET, con lugar de trabajo en el LACI de la Universidad de La Plata, la Facultad de Ingeniería. Actualmente está jubilada. Desde mayo del 2023 es profesora extraordinaria en la categoría de mérito de la Facultad de Ingeniería de La Plata y ha dirigido numerosos proyectos de su especialidad, tanto de CONICET como de la Agencia
como la Universidad de La Plata, la Fundación Antorchas y subsidios de la Foundation for Promotion of Advanced Automation Technology de Japón. Recibió el premio Estímulo de Techin en 2001. En 2007 fue nombrada miembro titular de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires y en 2019 recibió el premio Consagración de nuestra academia en la sección Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. Cuenta en total con 218 trabajos publicados, 3 libros, uno de ellos en inglés y su traducción al chino, 58 en revistas indexadas en el Science Citation Index, 2 trabajos invitados, 62 en actas de congresos internacionales con referato, 9 en revistas nacionales y 82 en actas de congresos argentinos y latinoamericanos con referato. Dirigió 2 investigadores, 4 tesis de maestría, 10 tesis de doctorado y evaluó más de 20 universidades nacionales y del exterior. Tiene una muy activa participación en el IEEE, el Institute of Electrical and Electronic Engineers. Entre otras actividades y reconocimientos, fue nombrada IEEE PES Chapter Outstanding Engineering Award en 2002 y el IEEE Fellow en 2010, que es una categoría honorífica que se otorga solamente al 1% de la membresía. Asimismo, fue designada Distinguished Lecturer de la IEEE en el área de aplicaciones industriales para el periodo 2011-2019. Ha sido co-chair honoraria de la IEEE en el 47 Annual International Conference de Industrial Electronics en Toronto, Canadá, y de la IEEE International Conference on Industrial Technology en Valencia, España, ambas en 2021. Este es un breve resumen del currículum de la doctora Valla, la cual nos va a dar una charla en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. En primer lugar, a los académicos que han decidido nombrarme o darme el honor de nombrarme como académica titular, miembro titular de esta academia. Y luego quiero agradecer a quienes me han acompañado y quienes no están. O sea, la fecha de hoy no fue casual. Cuando Gabriela me puso las fechas disponibles que había en el calendario para incorporarme, estaba justo el 25 de julio y hoy sería el cumpleaños de mi padre, que sería una de las personas que estaría más que orgulloso de que yo ocupe este lugar. Entonces me pareció una buena fecha para hacer la incorporación oficial y bueno, en esto va un poco el agradecimiento tanto a él como a mi madre que me acompañaron siempre, aunque hoy ya no estén. Y del mismo modo, a quien sería mi segundo padre, que también nos dejó el año pasado, que fue el creador y director del LACY hasta su jubilación en 2011. Y a todos mis compañeros y discípulos del LACY, con los que compartí casi 40 años de vida profesional. Hoy, bueno, en nombre del laboratorio está su director actual, Hernán. O sea que, bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento. Y bueno, lo corto un poco ahí porque si no sería eterno. Y si alguno estuvo en la entrega del premio en el 19, se acordará que los 3 minutos se fueron como 10 de tanto que agradecí. Así que paro aquí con los agradecimientos. Quienes leyeron la invitación habrán visto que soy poco confiable, porque ya habrán visto en la primera filmina que le cambié el título a la charla. Si bien el título original van a ver en el desarrollo de la charla que algo tenía que ver, pero cuando me puse a prepararla ya más en detalle y a querer forzar más una motivación para un público más general, no ingenieril, me pareció mejor dar este nombre más general, o sea, cuál es el rol de la electrónica de potencia en el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, creo que la mayoría sabrá, o sea, que desde principios de los 90, fines de los 80, ya empezó la preocupación en el mundo sobre el cambio climático, lo que entonces era simplemente llamado el efecto invernadero,
donde había que disminuir emisión de gases, inclusive en algún momento se hablaba de los gases que tenían las heladeras que había que cambiar porque eso generaba serios problemas. Bueno, fue algo que entonces hizo que desde 1992 las Naciones Unidas empezaron a realizar reuniones buscando combatir ese calentamiento global y evitar qué medidas tomar para evitar el cambio climático. Y en general, dentro de ese contexto, también cómo hacer una vida más sostenible y, bueno, sin pobreza, con buena educación. Y así llegamos al 2015, donde se adoptaron estos 17 objetivos globales, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS. En inglés cambia totalmente la sigla, pero son estos, básicamente, estos 17 objetivos, si lo logro, que ven que son muy generales, ¿no? Desde evitar la pobreza, tener buena salud, buena educación, que no haya hambre, igualdad de género, hasta cosas más específicas como energías limpias, ciudades sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, en general, son tan generales que me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la electrónica de potencia? Bueno, en la realidad tiene mucho que ver y interviene en muchos de estos objetivos, directa o indirectamente. De estos, si los miramos desde el lado energético, vemos que las claves para lograr un desarrollo sostenible, vemos una cosa fundamental, y es que hoy en día los combustibles fósiles proveen todavía el 60% de la energía que consumimos. Y entonces, si queremos tener un mundo sostenible, debemos pensar en bajar ese porcentaje a un mínimo. Primero estaba fijado metas para el 2030, para el cual ya se está un poco atrasado, y se busca que ese mínimo que estoy diciendo, bajar del 10% para 2050. Ahora, esto se tiene que lograr satisfaciendo, por ejemplo, que la demanda de energía o el consumo de energía va a seguir creciendo. Sería muy idealista pensar que lo podemos lograr bajando el consumo de energía. Se puede bajar con mayor eficiencia, pero aún mejorando la eficiencia de los consumos, no es factible creer que vaya a disminuir la demanda de energía. Entonces, en eso de buscar una energía más eficiente, un punto clave es la electrificación del transporte. Porque a través de él, primero porque es uno de los grandes consumos de combustibles fósiles, y por otro lado, la electrificación del transporte permitirá disminuir la polución de gases en las ciudades y también la polución sonora, o sea que tendría varios efectos. En todos ellos, ya sea en generar energías sostenibles y a largo plazo, en lograr mayor eficiencia energética, tenemos que la electrónica de potencia juega un rol muy importante. No quiero ser absolutista, y también tienen un rol muy importante en la digitalización de los sistemas, y hoy en día inclusive la inteligencia artificial para tener mayor manejo de datos en comunicación y control de los distintos sistemas. Entonces, como ejemplo, ahí puse cómo la electrónica de potencia interviene en varios de estos objetivos. El del fin de la pobreza, y no la vamos a terminar, pero una de las cosas que puede hacer la electrónica de potencia en sociedades aisladas, proveer energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos, de energía eólica, de pequeños parques o algún molino, y armar algún sistema de almacenamiento de energía, lograr una microred que alimente esas sociedades aisladas de una forma mucho más económica que si hubiese que extender las redes eléctricas que existen. Eso se calcula más o menos que abarca a más de 1 billón de personas hoy en día. Bueno, el tema de agua limpia y saneamiento. Bueno,
la electrónica potencia puede proveer un bombeo más eficiente para lograr el abastecimiento de agua en amplias zonas. Bueno, a la energía asequible y no contaminante, esto nos referimos a energías básicamente no renovables, ya sea eólica, solar, o sea, energías no contaminantes. Inclusive hoy en día, si bien lo que es la hidroeléctrica, que también es renovable, bueno, hoy el ingeniero Lopardo no está, pero es con el que tenemos discusiones, ¿por qué nunca se pone la energía hidroeléctrica como renovable cuando el agua se está renovando? Pero en fin, las grandes represas todavía tienen un tipo de generación en el cual la electrónica potencia interviene un poco menos, todavía. Pero si tenemos centrales aún hidroeléctricas, pero de menor dimensión, ahí ya la controlabilidad de los generadores empieza a intervenir más la electrónica potencia. Después lo mismo, en industrias, ciudades inteligentes o producción y consumo responsable, tenemos lo que sería todo lo que contribuye a una sociedad más eficiente, con una mayor eficiencia energética, que tenemos grandes cosas como ser la iluminación con LEDs, que nos da, eso es electrónica potencia, aunque no lo vean, aunque cambien una lamparita, bueno, ya incandescentes no hay, pero por una lámpara de LED en la misma bombita hay convertidor electrónico que me dan los 220 que tengo en el enchufe a la tensión continua necesaria para alimentar los LEDs. Un ejemplo que lo tenemos todos los días en la casa. Y bueno, la acción sobre el clima, bueno, todas las formas de generar energías limpias necesitan sí o sí de convertidores de energía, o sea, de electrónica potencia. Entonces eso, bueno, es un poco la motivación de esta charla, para lo cual quiero empezar haciendo historia, como puse ayer, hoy y no sé si mañana, pasado mañana, o hoy un poco más tarde, porque el tema es lo que llamo acá. Yo, como leyó Ricardo, me recibí en el 80. Ya en ese momento era miembro del IEEE, al cual ingresé como miembro estudiante. Y en 1984, celebrando el primer centenario, en realidad, de la asociación del instituto, que en realidad era, después se confluyeron dos institutos, el de Ingeniería Eléctrica y el de Radioingenieros, celebraron el centenario en 1984 y sacaron un libro, que lo tengo, que me influyó mucho, que se llama Ingenieros y Electrónicos, un siglo de progreso eléctrico. Y en esa aparece un póster iniciando ese libro, que es un póster de 1881, en una exposición de energía, donde, si no te aparecen, a ver si de este lado, de allá, los reyes de la energía en ese momento, que eran el carbón y el vapor, preguntándose qué sería de la vida de este niño y hasta dónde crecería este niño, que era la energía eléctrica. Lo que a mí me sorprende es que hoy en día, mirándolo, ese libro redacta un siglo y desde entonces pasaron 40 años. Y creo que en estos 40 años se ha progresado mucho más que en los 100 anteriores. Entonces, bueno, y esos son los 40 años que me tocó trabajar en estos temas. Entonces empecemos un poquito, no en 1881, pero sí en 1883, donde Thomas Alva Edison establece no solo la lámpara incandescente, que está en discusión, no es un invento, sino la mejora de la misma, pero sí los primeros alumbrados públicos con centrales eléctricas de corriente continua con un alcance muy limitado. Junto con él lleva de Europa a los Estados Unidos a un, no sé si serbio o simplemente austríaco, porque en esa época estaba viviendo bajo el imperio austrohúngaro,
De hecho, la universidad la hizo en Graz, que es Nikola Tesla. Nikola Tesla empieza a trabajar con Edison, pero él ya en Europa había descubierto los campos magnéticos rotativos, lo que dio lugar a las máquinas eléctricas de corriente alterna y a los sistemas polifásicos y en general a la generación de corriente alternada. Cosa que una persona con una visión comercial muy importante, como fue George Westinghouse, no demoró en comprarle sus patentes y desarrollar centrales y sistemas eléctricos de corriente alternada. Que se logra el primer granito sería la central eléctrica de las cataratas del Niágara, que se inauguró en 1895. Yo creo que el motor eléctrico de Tesla, ahora no lo tengo bien presente, es del 88, las iluminaciones públicas, o sea, estamos en la década de 1880, todo esto ocurre, y ya en 1895, se inaugura la primera central eléctrica, que de algún modo establece que a partir de ahí predomine la transmisión, la generación y transmisión de energía eléctrica en corriente alternada, porque permitía mayores alcances, se podía elevar la tensión de transmisión y luego reducirla con transformadores en una forma relativamente sencilla, lo cual le daba un poder mucho mayor que el de la corriente continua. Entonces ahí teníamos a un Edison, defensor acérrimo de la corriente continua, que solo podía tener pequeñas plantas generadoras en baja tensión y por lo tanto exigía una generación distribuida. Mientras que la corriente alternada se hacían grandes plantas generadoras, se transmitía en alta tensión y había una generación concentrada. O sea que desde los albores de la energía eléctrica había una disputa o discusión si transmitimos en continuo o transmitimos en alterna. Ya entonces había esa discusión. Algo más que pocos recuerdan de Edison es que en 1883 Edison patentó lo que él llamó el efecto Edison, que no era más que la emisión de electricidad de un filamento a una placa metálica dentro del vacío de una lámpara incandescente. El objetivo de Edison era evitar que se ennegrecieran las lámparas. Pero en realidad lo que hizo fue iniciar la electrónica, porque ese efecto es la base, sería casi equivalente, o sea, si esa placa metálica, en vez de ser una placa metálica que quería contener que la emisión no ennegreciera el vidrio, le conectaba un terminal, hubiésemos tenido un diodo. O sea, sería la primera válvula de vacío. 20 años después, a alguien se le ocurrió entre ese filamento y la placa metálica agregar una grilla perforada, que si le regulamos la tensión, permite regular cuánta corriente fluye del filamento a la placa principal. Eso no es ni más ni menos que un triodo, que sería el primer amplificador electrónico, en válvulas de vacío. Bueno, todos acá somos más o menos de la generación, salvo algún invitado que es de otra generación, sabemos lo que son las válvulas de vacío. Yo, de hecho, estudié con válvulas de vacío en mi carrera. Pero, o sea que Edison, aparte de todo lo de corriente continua, inicio de parte de la transmisión de energía eléctrica, también marca inicios en la electrónica. En particular, en la electrónica de potencia, se fija como un año de inicio 1902, donde Peter Hewitt inventa el rectificador de arco de mercurio. Esto no es una válvula de vacío, es una válvula de descarga gaseosa y que trabaja en modo on-off, o sea, cuando se acciona, conduce. Está apagada o conduce. Uno puede decidir cuándo hacerla conducir la corriente. Esta fue
la primera válvula de esas características que se aplicó, o sea, se inventa en 1902 y tuvo aplicaciones hasta la década de 60, donde para electrificar tranvías, trenes, se usó mucho en fuentes de alimentación de radiotransmisores, que era una de las grandes intereses a principios de siglo, y también en líneas de transmisión de continua. En eso vemos que la primera línea de transmisión de continua es el enlace de Gotland, que es una isla de Dinamarca hacia el continente de Suecia, que era una línea de 20 megawatts y 100 kilovolts. Eso hoy es menos que la potencia que genera una sola turbina eólica, de las de potencia, por decir. Esa línea se inauguró en 1954. Si avanzamos un poquito, en 1957 se inventa el rectificador controlado de silicio. O sea, entramos en la época, recuerden, bueno, no sé cuánto están familiarizados con electrónica, en 1948 es la invención del transistor, que sería el equivalente al triodo, el amplificador de silicio. 10 años después o 9 años después tenemos este dispositivo, también de 3 terminales, pero el tercer terminal solo decide cuándo conduce. O sea, tenemos 2 terminales que funcionarían como un diodo, que llevan corriente, y un tercer terminal que decide cuándo entra en conducción. Mientras tanto, bloquea tensión. Ese dispositivo hace que el desarrollo electrónico y potencia se generalice muchísimo. Entonces, hasta hoy, yo diría que cada vez se aplica menos, pero como digo ahí, se sigue aplicando, pero en forma decreciente. Por ejemplo, hay cuando CETO, controles de motores de corriente continua en varias aplicaciones industriales, yo diría que salvo industrias que quedan con maquinaria antigua, prácticamente no hay nuevas instalaciones de ese tipo. Control de iluminación y temperatura, diría que ya prácticamente no justifica tener tiristores. Y sí, líneas de transmisión de continua. Fíjense, 1957. Y aquí una cosa curiosa es que algo que hoy creo que ni nos animaríamos, alguien en la misma línea de transmisión de continua, en ese enlace de Gotland, lo primero que hicieron es poner un tiristor, pero junto con reemplazar una válvula de mercurio por un tiristor. Y funcionó. Entonces dijeron, ¿por qué no podemos ampliar la capacidad de esta línea agregando tiristores? Con lo cual lograron ampliar la potencia de 20 a 30 megawatts, subiendo la tensión de 100 kilovolts a 150 kilovolts. Esto fue en 1967, fue la primera prueba, en 1970 estaba funcionando esa línea. O sea, podemos decir que aún mezclando con válvulas, para 1970 tenemos la primera línea de transmisión de continua con tiristores. 10 años después tenemos un granito que lo tenemos acá nomás, nuestros vecinos de Brasil y Paraguay, o sea, en la central eléctrica de Itaipú, está la central de Furnas, que convierte la potencia alterna de los generadores sincrónicos de la central hidroeléctrica en corriente continua para llevar la electricidad de Itaipú a Sao Paulo. Es una línea que lleva de una potencia de 6.300 watts, o sea, más de 30 veces la potencia que tenía el enlace de Gotland. Tensión más o menos 600 kilovolts y una línea de 800 kilómetros. En la visión solo dato, digamos, esto es relativo porque en realidad lo que se ve acá, si bien acá están las columnas del rectificador, todo este metal que se ve tiene que ver más que nada con los circuitos de refrigeración que necesita la electrónica. De modo tiene estos convertidores, estos rectificadores tienen 18.432 tiristores y donde cada válvula, o sea, cada
llave que se cierra y se abre está constituida por 96 tiristores en serie. Entonces, acá perdonen un poquito traté de evitar lo más posible poner circuitos y fórmulas, pero básicamente una línea de continua de esta tecnología, tenemos el sistema de alterna, que serían los generadores de la central eléctrica, varios filtros de alterna, transformadores para generar lo que es un rectificador de 12 pulsos, y lo que decía, cada una de estas válvulas que estoy marcando como un tiristor, son, dijimos, 96 tiristores en serie. Entonces, así logramos que fluya por la línea una corriente controlada con el disparo de estos tiristores. Esta es lo que se llama líneas de tensión, de alta tensión de continua con enlace de corriente. Es una tecnología probada por más de 50 años. Llegamos a rangos de tensión de más o menos 800 kilovolts, 64 gigawatts de potencia. Son convertidores de alta eficiencia. Lo que tienen que, por un lado, tiene una estación convertidora que ocupa un gran espacio físico. Necesitan de una red, es decir, esta línea va y en la otra punta se conecta a un sistema de alterna. Pero ese sistema de alterna tiene que existir y tiene que tener la sinusoide, digamos, aunque no lleve potencia, pero la forma de onda la tiene que tener. No puede generar, estos convertidores no pueden generar la forma de onda de la tensión de alterna. Eso es lo que digo, en inglés diría que no puede tener un black start. Y por otro lado, poseen una potencia reactiva que es función de cuánta corriente se quiere transmitir y no la puedo controlar arbitrariamente. Pero esa es la tecnología más probada en transmisión de líneas de continua de muy alta potencia y de larga distancia. Pero esto avanza. Bueno, acá como ejemplo es lo que es una planta de conversión de corriente continua. En particular, esto era el enlace Inglaterra-Francia, o sea, con el cable submarino, digamos, a través del Canal de la Mancha, donde tengo las entradas. Esta sería la zona de continuo, donde están los convertidores. Aquí corre el cable y tenemos una gran área con filtros de alterna y también compensadores. Pero esto es una gran área. Y entonces vamos avanzando en la historia de la electrónica de potencia y en los años 90, básicamente, surgen dispositivos de apagado controlado derivados del transistor bipolar o del MOSFET, que son dos dispositivos electrónicos muy usados en amplificación de todo tipo, pero para los años 90 estos dispositivos son prometedores para realizar estos convertidores de potencia con alta eficiencia. Entonces, esta inclusión hace que sean cada vez más usados, que provocan un cambio. O sea, lo que veíamos en los tiristores era lo que le llaman convertidores con enlace de corriente. O sea, el elemento común entre los extremos de una línea era la corriente. Esto va, con estos nuevos dispositivos vamos a girar del enlace de corriente a enlace de tensión. O sea que el elemento común en la línea sea la tensión. Esto ha permitido, bueno, en varias aplicaciones industriales tener control de velocidad de motores de corriente alterna, tener, bueno, que reemplacen a los tiristores en control de iluminación, balastos electrónicos, luminarias LED, que sean la interfaz ideal entre fuentes de energía no convencionales y la red, y también que generen lo que se llaman las nuevas líneas de transmisión de corriente continua con enlace de tensión,
conocida con distintos nombres. Por ejemplo, este de HSBC Lite es de la empresa BB, que vemos acá, aquí tenemos válvulas, y la primera línea de tensión con esta tecnología es del año 2000. Entonces acá vemos que esto cambia. Tenemos un sistema de alterna, otro sistema de alterna, un convertidor que convierte esta alterna en continua y otro convertidor que convierte la tensión continua en el bus a otro sistema de alterna. Este sistema, bueno, es una tecnología en rápido crecimiento, desde aquel 2000 que aparece hasta, diría, antes del 2020, al menos por lo que estuve buscando en estos días, a ver si no ha habido avances disruptivos. Hubo 15 años, entre 15 y 20 años que creció muchísimo y todas las empresas, ya vamos a ver, tienen distintos nombres en la aplicación de estos convertidores y estas líneas de continua, y se llegan a rangos de más o menos 640 kilovolts, 3 gigawatts, y tiene esto lo que es el Black Start. O sea, acá este segundo sistema de alterna lo genera el convertidor. No necesita que exista esto, sino que lo genera, que es un cambio muy fundamental. Tengo la posibilidad de hacer control de activo y reactivo a voluntad. Bueno. Y tengo una tensión continua que me permite pensar esto. En Europa se manejó bastante en la super red de continua, donde varios países pueden conectarse a la misma red. La contra sería que la eficiencia no es tan alta. Bueno, siempre hay algún precio que pagar. Lo que vemos acá es que si estamos hablando de más o menos 640 kilovolts, por más que esto sea un polo y sean 640, no el doble, si pensamos que cuando esta llave abre o cierra está conmutando 640 kilovolts, es enorme. O sea, tendría una exigencia sobre estos capacitores enorme, tendría unos saltos de tensión en el lado de alterna enormes que exigirían un gran filtrado, con lo cual aquí buscamos, o sea, evitar esta conexión simple en serie de los dispositivos de potencia en modulitos que tengan capacitores más chicos, que soportan menor tensión y que esos sean los módulos que se apilan en serie. Con lo cual logramos tener a la salida lo que se llama un convertidor multinivel y modular, porque son todas celdas iguales. Entonces tengo muchos capacitores de menor capacidad que soportan menor tensión y tengo saltos de tensiones más chicos. O sea, esta es básicamente la tecnología más utilizada, al menos en estas líneas de transmisión con enlace de tensión. Algunos ejemplos de esto lo tenemos del mismo ABB en enlaces entre granjas eólicas offshore y la Tierra. Por ejemplo, esta línea se inauguró en 2015, que tiene una potencia de 800 kilowatts. Y creo que 165 kilómetros de línea. Otro ejemplo, acá traté de buscar las distintas fábricas para que digan, no, o sea, un poco el casarme o hablar mucho de ABB o de ASEA inicialmente, es porque tienen un folleto, un librito muy interesante con 50 años de transmisión en continua y parten de la primera central hasta llegar al 2000, entonces era fácil encontrar datos. Después acá tenemos en Estados Unidos, en la bahía de San Francisco, uniendo San Francisco con Pittsburgh, en California, y tenemos la tecnología que es el HVDC Plus. La diferencia es que esto es de Siemens.
Acá con una línea de 86 kilómetros, más o menos 200 kilovolt en continua, 230 y 115 kilovolt en alterna. Y otro ejemplo es la central, la línea que comunica Francia con España, que también es tecnología HVDC Plus, o sea, Siemens. Y tengo una línea que hay de 64 kilómetros. Bueno, entonces, en resumen de la tecnología, tenemos de estas dos posibilidades: enlace de tensión, dijimos tensión unipolar, la potencia se invierte invirtiendo el sentido de la corriente, o sea, el flujo de potencia de un sistema al otro se invierte invirtiendo el sentido de la corriente. Tiene una cantidad de aplicaciones desde muy pocos watts hasta el orden de 3 gigawatts en accionamientos eléctricos, filtros activos y en líneas de transmisión, ya digo, HVDC Lite de ABB, el Plus es de Siemens, el Maxim es de Alstom, así podemos encontrar. Estas son las empresas que básicamente he visto trabajando en estas líneas. Y si no, tenemos el enlace de corriente tradicional con tiristores, que tiene corriente unipolar, el flujo de potencia se invierte invirtiendo la tensión, y tenemos aplicaciones normalmente mayores de los 10 megawatts en líneas de transmisión de continua o sobre todo en accionamientos de tracción eléctrica. Una cosa a decir, esta topología de enlace de corriente con tiristores hoy también está recibiendo atención también con dispositivos de apagado controlado y en otras, aún en bajas potencias. Entonces, bueno, hablamos de supergrid, la supergrid de continua uniendo los distintos países de Europa, pero bueno, podemos llegar a la nanogrid interpretando por una nanored, la que tenemos en nuestra casa, donde tenemos desde la red eléctrica que nos alimenta, los paneles, por ejemplo, tener paneles fotovoltaicos, depende de dónde vivamos o a la altura se podría tener también algún molino, un pequeño molino de viento, que son cosas que se unen. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Tener la transmisión, la línea de alterna o convertir a continua y transmitir en continua dentro de la casa? Vamos a tener cargas de alternas convencionales como lavarropa, lavavajilla, heladera. Pero después la gran mayoría son aplicaciones continuas, televisores, computadoras, toda la iluminación LED. Obviamente, si hoy la cambio, si hoy a mí se me ocurre en mi casa poner continua, bueno, las lámparas LED vienen preparadas para enchufar a los 220, el televisor viene preparado para enchufar a los 220, o sea, no es tan inmediato. Pero avanzando esto, podrían llegar a tener conectores como para el televisor de acá salgo a una red de 48 volts de continua o de acá voy a la de 220 y salteo una fuente de alimentación. También está la posibilidad no lejana de tener el auto eléctrico y de cargarlo, o eventualmente también que el auto eléctrico sea como una fuente de energía. Si tiene las baterías cargadas, me puede alimentar la casa. Obviamente el auto eléctrico, bueno, hay muchas tecnologías que van desde 48 volts, ya no son la batería de 12 volts que tenemos en el auto normalmente, sino, bueno, y hay autos eléctricos que ya tienen baterías de 400 volts. Entonces, bueno, ahí surge que aún en una casa tener una red de continua nos puede traer ventajas de mayor eficiencia, más simplicidad, porque una vez que convertí casi todo, tendría que ser una conversión alterna a cargas como es de alterna, tradicionales, como una heladera, que no tiene sentido de pronto cambiar los motores a motores de continua. Para nada, o sea, no convendría, o sea, pero tendría mucho menos convertidores que con una distribución
en alterna. Bueno, entonces hablamos de las redes, he mencionado bastante energías alternativas, que son las dos más frecuentes en nuestro sistema, son la eólica y la solar fotovoltaica. Si bien tenemos energía de olas, energía de mareas, y hay algo que une todo esto que lo mencioné poco, que es el almacenamiento de energía. Dado que todas las fuentes de energía alternativa son variables, digamos, puede faltar viento, puede haber mucho viento. De hecho, el sol, si bien, ojo, las celdas solares no es que no trabajen con nubes, con días nublados trabajan, pero de noche no pueden generar. En la ausencia total de luz no generan, entonces es necesario almacenar energía para proveer energía en el momento que falta y eventualmente almacenarla cuando está sobrando respecto a los consumos. Esto hace que esto es más o menos esquemático, un sistema de energía ideal hoy, donde tenemos estaciones generadoras tradicionales, tenemos generación eólica, generación solar. Acá hablamos de celdas de combustible. En realidad, como generador debería ser un tanque de hidrógeno, porque la celda es un convertidor, no en sí no almaceno en el tanque de hidrógeno. Y bueno, grandes almacenadores de energía que pueden ser tomados como fuentes de generación, y la generación solar, por ejemplo, térmica, que podría llegar a alimentar turbinas de vapor. En todos estos vemos, ahí, bueno, no fue muy agraciado el color que elegí, que la presencia de electrónica y potencia en estos nuevos sistemas de energía es enorme. Está presente aquí para unir las generaciones alternativas a la red, o sea, conversión. Acá tendría una red de alterna tradicional, a un auto eléctrico o a todas las aplicaciones, ya sea aplicaciones domésticas, iluminación, motores, industria robótica, industria en general y fuentes de alimentación de diversas cosas. O sea, en un sistema de energía eléctrica de hoy en día, la electrónica y potencia está metida por todos lados. ¿Qué pasa con el almacenamiento? Vamos rápido porque ya está pasando más tiempo del que creía. Tenemos almacenamiento. Lo que están en celeste son métodos electromecánicos. Por ejemplo, este es pumping, o sea, bombeo de agua. O sea, cuando me sobra energía, bombeo agua a un nivel superior. Cuando me falta energía, genero. Aire comprimido, algo similar. El flywheel son volantes de inercia que almacenan energía cinética y cuando la necesito genero electricidad. Estas más marroncitas, digamos, son todos tipos de baterías y los más amarillos son elementos electromagnéticos, diría, porque esto es superconductores, inductores, superconductores que almacenan energía y la pueden entregar. Aquí, perdón, en el eje X tengo energía, o sea, un tiempo de almacenamiento del orden de los segundos, de los minutos o de las horas, según la aplicación, y en el eje X la potencia. Entonces, como ven, por ejemplo, los que son high power supercapacitors tienen muy poca energía y poca a mediana potencia. Los high energy supercapacitors, bueno, soportan más tiempo, pero pueden entregar menos potencia. Y vemos que para alta energía y alta potencia seguimos dependiendo de sistemas electromecánicos u otros sistemas de bombeo. Y las baterías varían. Esta de ácido sería la típica batería del auto, por decir algo. Y las que han tenido mayor desarrollo en los últimos tiempos, y ahí sí me refiero a los últimos tiempos hasta hoy, es las
baterías de litio. Todos habrán escuchado que hoy el litio es uno de los minerales más codiciados en todo el mundo. Y vemos en baterías de litio que en los años 90 prácticamente no existían, o existían para aplicaciones, las calculadoras, los celulares, y no mucho más que eso, aplicaciones de muy baja potencia, y fue creciendo, creciendo hasta esta línea roja es el límite comercial hasta el día de hoy, de una densidad de energía de 360 watts hora por kilogramo de batería, que se usa tanto en aviación, naves aeroespaciales, robótica, autos eléctricos, y esto se ha seguido investigando y hoy tenemos a nivel de investigación densidades de 711 watts hora por kilogramo. Entonces, como ven, esto tiene un crecimiento exponencial, o sea que el potencial de las baterías de litio todavía no se ha alcanzado, no observamos una saturación acá. Otro almacenamiento es buscar no almacenar en forma eléctrica, sino en combustibles limpios. Un combustible limpio sería el hidrógeno. Limpio en la medida que ¿cómo genero hidrógeno? Bueno, a partir de agua, haciendo electrólisis del agua. Si la energía eléctrica que uso para hacer la electrólisis, provee de fuentes limpias, como sea viento, solar, etc., es lo que se llama un hidrógeno verde. Acá podemos tener también, aparte del electrolizador, un compresor, según a qué presión quiero almacenar el hidrógeno, el cual después alimenta una llamada celda de combustible que genera electricidad que es acondicionada por un convertidor de potencia y entregada a la red. Esto, por ejemplo, interviene en el auto eléctrico. El auto eléctrico con un tanque, en vez de un tanque de nafta o de gasoil, un tanque de hidrógeno. Una celda de combustible que carga las baterías y a su vez alimenta los motores de tracción del auto. Aparte de toda la electricidad del automóvil, ¿no? Eso no es un futuro, eso es hoy. De hecho, no sé en todos lados, este es un BMW. En Europa hay en las estaciones de carga no solo estación de carga eléctrica, sino también estación de carga de hidrógeno. Bueno, como les decía, este gran avance, que a mí me asusta de estos últimos 40 años, se hizo mucho en base a dispositivos de silicio. Pero ya en los años 2000, 2010, no me animo a decir cuándo en fase de investigación, pero a partir del 2010 diría que ya tienen una presencia comercial, dispositivos alternativos al silicio puro, como son el carburo de silicio en alta potencia y el nitrito de galio en alta velocidad, que mejoran fuertemente la eficiencia de los convertidores electrónicos. Esos están creciendo enormemente. Por ejemplo, acá vemos que el silicio queda prácticamente, o sea, aquí tenemos tensiones en el eje X y potencia en el eje Y. Entonces, como que el silicio queda limitado a aplicaciones de baja potencia y baja tensión. Luego viene el nitrito de galio, en menor potencia, lo que sí me faltaría un tercer eje, que es la frecuencia, porque todo el nitrito de galio trabaja con frecuencia de conmutación muy alta, y en los rangos de mayor potencia y mayor tensión, como podrían ser autos, por ejemplo, de 400 volt, generación eólica, algo de redes, aunque a decir verdad, todavía no he encontrado redes de transmisión de continua con esta tecnología, pero es donde promete meterse el carburo de silicio. Por ejemplo, si hacemos una comparación
de un auto eléctrico alimentado con convertidores de silicio o de nitrito de galio, vemos que el tiempo de carga se puede reducir en un 60%, la disipación de potencia del convertidor se puede reducir en un 70%, el costo de las baterías se reduce en un 5% nomás y la autonomía del auto se aumenta en un 5%. Es decir, bueno, puedo eventualmente no, como esto trabaja en alta frecuencia, la autonomía está ligada también a cuánta batería pongo en el auto, qué espacio voy a dedicar a las baterías del auto. Pero solo a modo de ejemplo. Entonces, y ya termino, me queda una en la transparencia nomás, o dos. Acá vimos en el transporte básicamente el auto eléctrico. El auto eléctrico hoy podemos decir que está bastante avanzado hacia transporte de mayor carga, como son camiones, inclusive camiones pesados, hay trabajos hechos, hay algunos trabajos hechos también en naves, bueno, en pequeños barcos, hay barcos totalmente electrificados, en grandes barcos todavía no, pero se está avanzando, pero lo que queda más atrasado es el tema de la aviación. Lograr cambiar los combustibles del avión no parece tan simple cuando tenemos que satisfacer tanto alta densidad de energía, bajo peso y rango extendido, porque está claro que el avión no puede tener una estación de carga a mitad del océano. Entonces aparece como que el combustible ideal sería el hidrógeno líquido. El problema es que licuar el hidrógeno se hace a 125 grados Kelvin, es decir, prácticamente menos 200 grados centígrados. Con lo cual ahí habría que unirlo a todo un rango de investigación que es la electrónica de potencia criogénica. Saben que los semiconductores normalmente no se llevan muy bien con las muy bajas temperaturas, pero justamente el carburo de silicio se comporta mejor que el silicio para llevar a trabajar en muy bajas temperaturas. Entonces, esto diría que es un campo de investigación que se está explotando mucho. Partiendo desde la NASA y empresas que ver con la tecnología aeroespacial hacia empresas de aviación, y por ejemplo encontré de parte de Airbus cómo mejorar los aviones desde lo que sería cambios incrementales que básicamente no cambian el combustible, sino que mejoran las redes eléctricas dentro del avión, una cosa híbrida que empiezan a cambiar en parte el combustible hasta llegar a lo que decían cero emisión, donde prácticamente estos ejemplos están alimentados solo con hidrógeno líquido, pero eso hoy sí es un mañana o pasado mañana. No es una realidad tan inminente. O sea que bueno, esto es más o menos el panorama donde quise ver dónde se mete la electrónica y potencia, integrando distintas fuentes de energía, viendo tener que ver con las ciudades inteligentes, desde las casas, los edificios hasta la ciudad misma, las micro y nano redes eléctricas, la electrificación del transporte y esto que hoy hablamos de que todo esté conectado a la red eléctrica. O sea, en esto de buscar la electrificación, que es el modo de lograr emisión cero, aparece la electrónica de potencia. Bueno, con esto quedo a disposición de lo que me quieran preguntar.